Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes del corte comercial, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Es el doctor Juan Osorio. Él es de Venezuela, de Maracaibo, y es cardiólogo, ¿ok? Y es para mí una persona muy especial porque es un amigo entrañable de toda la vida, ¿no? Y tenemos la oportunidad de entrevistarlo acá hoy en Viva Mejor. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Juan, gracias por habernos aceptado esta entrevista y este tiempo. Yo sé que tú hoy, especialmente los miércoles, tienes en el instituto bastante trabajo, pero él gracias a Dios, ha accedido a hacer esta entrevista con nosotros, ¿no? Un placer. Sí, entonces Juan, el doctor Juan Osorio tiene muchos temas, ¿ok? Él es cardiólogo reconocido y bueno, entre ellas, él fue paciente COVID-19 de lo que se puso un poco mal, ¿no? Gracias a Dios lo lleva a cuidados intensivos. Lo tenemos aquí con nosotros, estoy muy feliz de eso, ¿no? Y es una de las cosas por las que me alegra entrevistarlo también. Bueno, pero entre los temas que él trata, él es experto en hipertensión, es experto en insuficiencia cardíaca, en miles de temas, ¿verdad? Pero hay uno que yo quise traer a colación porque me parece sumamente importante, ¿verdad? Todo el mundo en algún momento tiene un dolor en el pecho. Y entonces dice, casi siempre me está dando un infarto. Y se pone nervioso. Y alguna persona se pone a sudar. Y alguna persona incluso se desmaya. Y entonces no se dan cuenta, tienen miedo de que su corazón sufra, de que el pecho no solo tiene el corazón. Y para eso tenemos aquí al doctor Juan Osorio, quien entre de sus especialidades es especialista en dolor torácico. Ok, entonces, Juan, ahora, doctor, vamos contigo, Juan. Yo no sé si llamarlo Juan, doctor Osorio, se van a salir todos los nombres del mundo. Está Ok. bien. Entonces, háblanos un poco de esto. O sea, ¿qué es el dolor torácico? Porque la gente cree que el dolor torácico y el infarto es un sinónimo. O sea, quiero que nos expliquen un poco más profundamente sobre este tema. Okay, muchas gracias, Miguel. Y la verdad es que este es un tema que algunos lo verán como simple, pero es muy importante, porque es una de las causas más comunes de consulta en la emergencia y en la misma consulta. ¿Okay? Tanto es así que se han creado lo que se llama Task Force. Los Task Force son grupos de expertos que se reúnen y dan lineamientos de evaluación. Esto es a nivel mundial. ¿Okay? Se ha creado Task Force de evaluación del dolor torácico en la emergencia. El dolor torácico viene siendo la segunda causa de consulta en la emergencia más frecuente, donde ellos prácticamente el 15 al 18% realmente tiene que ver con enfermedad coronaria. ¿Okay? Con eso te estoy dando a entender el espectro de situaciones que pueden dar dolor torácico y que realmente es por causa cardíaca. ¿Okay? Siempre en la evaluación del dolor torácico, en la emergencia, tiene muchos factores. Nosotros nos basamos mucho, los especialistas en la emergencia, de evaluar lo que se llaman las escalas de riesgos. Las escalas de riesgo va a ser según la persona que yo tenga enfrente. No es igual que yo tenga una niña, adolescente, que ha sido sana toda su vida y viene por dolor torácico, a que tenga una persona de la cuarta edad, hipertenso, diabético, en diálisis, que venga con dolor torácico. Son dos situaciones diferentes y son factores de riesgo distintos entre una y otra persona. ¿Ok? Entonces, empezando a evaluar la parte del dolor torácico, nosotros primero la persona que está enfrente y tenemos características específicas para el dolor. Eso es parte de la evaluación del médico en la emergencia, es saber cuándo un dolor realmente es de causa cardíaca o es otra índole en el tórax. Acuérdate que en el tórax tenemos muchos nervios. Todo el arco costal que tenemos a ambos lados tienen arterias, venas y nervios debajo de cada costilla. Todos ellos pueden producir dolor, sin ser necesariamente cardíaco. ¿Okay? De ahí son los famosos neuralgias, neuritis intercostales, que ocurren por posiciones, por dormir en un lado, dormir de otro lado, hacer esfuerzo físico más de un lado del cuerpo que de otro. Todas esas situaciones que pueden producir ese dolor. Doctor Juan, pero ¿por qué se inflama un nervio en la costilla? Acuérdate, entre costilla y costilla tenemos nervios y también tenemos músculos. ¿Okay? Ok. El músculo se contrae ante un esfuerzo físico
y al contrario comprime el nervio que va debajo de ella. Y por eso vas a ver que hay dolor y sobre todo que se exacerba en algunos movimientos, porque es cuando estás contrayendo el músculo. Cuando giras hacia un lado, cuando toses, cuando inspiras profundo. Entonces, nosotros tenemos dentro de la evaluación en el área de emergencia algo que se llama el dolor típico o dolor no típico coronario. Empezamos por allí, siendo realmente. ¿Qué es un dolor típico o no típico coronario? Él reúne varias características, tres sobre todo, el dolor típico coronario. El dolor típico coronario es un dolor torácico, opresivo, que puede irradiar o dirigirse hacia cualquier otra zona, mandíbula, cuello, espalda, hombro, ¿ok? Se exacerba o aumenta con el esfuerzo físico y mejora con el reposo. El paciente me dice, doctor, mire, yo estoy normal, pero yo subo una escalera y me da la presión y me agarra hacia atrás y a lo que yo descanso se me quita. O sea, aumenta con el esfuerzo y mejora con el reposo. ¿Ok? Ok. O sea, doctor Juan, que es un dolor que es más bien como si le estuvieran aplastando el pecho, más que un dolor tipo como si te doliera punzante como puede ser la neuritis intercostal, ¿verdad? Sí, acabas de decir una palabra muy importante, el dolor. No todo el mundo manifiesta dolor. Ajá. Muchos manifiestan expresión, otros manifiestan ardor. Hay varias manifestaciones de la sensación del dolor, sobre todo en los pacientes diabéticos, que a veces pueden no sentir como dolor, sino que otras características, como ardor, opresión. Hay muchas situaciones como lo describen, pero Interesante. que se exacerba con la actividad física y el reposo lo mejora. Eso es así. Ahora, tenemos, Miguel, como te dije, ¿no? Nosotros tenemos una escala que se llama, vamos a decir, que se llama HEART. HEART es como corazón, ¿ok? Donde la H de corazón empieza con la historia clínica, la anamnesis. Realmente qué positivo o no tengo para el dolor torácico, sobre los antecedentes patológicos de la persona. Mientras más antecedentes patológicos, hay que estar más pendiente del paciente, por supuesto. Doctor Juan, ¿y qué antecedentes serían importantes saber para que yo sospeche más bien que puede ser? O sea, yo como paciente, ¿verdad? Digo, bueno, como mi familia ha tenido esto, yo puedo sufrir de un dolor coronario con más probabilidad que otros. Cierto, cierto, es lógico lo que está diciendo. La historia familiar es muy importante. La historia familiar juega un papel elemental. Los factores de riesgo que tenemos, sobre todo, tenemos factores genéticos, cigarrillo. El cigarrillo aumenta por 10 la probabilidad de enfermedad coronaria a los que no fuman. ¿Ok? Las características de los pacientes con enfermedad coronaria tenemos obesidad, tenemos cigarrillo, hipertensión, diabetes, dislipidemia. A veces tenemos personas que son obesas, pero metabólicamente son saludables. Con eso quiero decirte es que el metabolismo hepático y pancreático es perfecto, que mantienen niveles de colesterol en sus límites normales, a pesar de ser obesos, hacen estragos con la comida y mantienen niveles normales. Eso es una bendición. Mientras tenemos el plaquito que hace dieta, que come chía, que come una dieta cero carbohidratos y tiene todos los lípidos por el cielo. Ese paciente es el que está pendiente, que tiene más factores de riesgo. Ok. Sin embargo, los obesos tienen siempre su factor de riesgo porque tienden a hacer este desorden metabólico que tú estás describiendo. Por supuesto, también la edad influye. Las mujeres antes de la menopausia es una bendición porque los estrógenos protegen mucho la parte cardiovascular. Tiene un efecto vasodilatador, ¿ok? Los estrógenos. Y en la escala de riesgo que te estaba nombrando, se habla la importancia de ellos a partir, sobre todo, de las personas a partir de los 45 años. Estoy hablando del punto de vista cardíaco, ¿ok? Claro. Acuérdate que no todo dolor torácico es cardíaco. Yo estoy haciendo hincapié ahorita en esto. Sí, porque además es al que la gente más le preocupa. Entonces, es bueno que lo describamos bien sobre todo para que la gente se dé cuenta que aunque no todo es dolor cardíaco, lo que hay que cuidar es que no sea un dolor cardíaco, porque los demás dolores son, digámoslo así, más fáciles de resolver. O sea, ajá. Y hay muchos factores. Fíjate que hasta la personalidad del paciente influye, ¿no?
ahí la ansiedad te produce vasoespasmo coronario. Entonces puedes tener un dolor de las mismas características coronarios e ir a una emergencia. Ya va, o sea, Juan, que una persona con ansiedad puede simular un dolor como si fuera del corazón y no Sí, lo es. exacto, exacto. Y no, y lo puede hacer. Una anécdota que tuve yo que no se me olvida, muy importante. Una señora que fallece su esposo y en ese estado, cuando estaba en el cementerio, con ese estado emotivo, ella presentó vasoespasmo coronario y el dolor. Ella acude a la emergencia, netamente tenía un infarto agudo. Era tal el vasoespasmo coronario que cuando entramos al cateterismo cardíaco, las coronarias eran totalmente sanas, pero estaban colapsadas unas con otras. Cuando se le puso un medicamento vasodilatador, mejoró todo, no había obstrucciones en ella. O sea que fue un efecto mecánico de vasoconstricción que hizo. Entonces, la parte emotiva influye mucho en esto. Entonces, esa es otra característica. Existen Ok. dolores desde el punto de vista O, gastrointestinal también. o sea que, ya va, me estás diciendo que el dolor, o sea, el dolor por la pérdida de una persona puede afectar el corazón, o sea, que no es una broma, tiene su basamento científico. Las novelas lo han hecho bien. Sí, sí, correcto. Claro, eso es un caso muy particular, ¿no? Pero yo personalmente lo vi con el Ok. paciente. Pero bueno, muchos pacientes han ido a cateterismo cardíaco y todo por presentar vasoespasmo coronario y tiene la característica del mismo dolor típico coronario. ¿Okay? Pero ahí influye mucho la parte emotiva también del paciente. ¿Okay? Este, Siempre hay formas de evaluar al paciente en la emergencia y ver historia familiar. Cuando el paciente presenta una disnea constante y ve que de forma súbita, si yo tengo un paciente fumador de toda la vida y de forma súbita, él viendo televisión comienza con una disnea en forma súbita, ese paciente es el primero que deben llevar a una emergencia. Ese paciente yo tengo que buscar si hay un neumotórax torácico, si hay un problema ventilatorio que me está ocurriendo agudo en ese momento. ¿Okay? Porque son una bombita, vamos a decirlo así. Y lo otro también que tenemos importante, Miguel, en el dolor torácico, siempre es los horarios, parece mentira, y la relación con los movimientos. Si yo tengo un paciente que me dice, doctor, a mí me duele cuando yo hago este movimiento, pero si me quedo tranquilo no me duele. Ahí ocurre lo contrario. Ahí ves cómo la parte muscular me influye o no me influye en la característica del dolor. Si Ok. yo y me duele, si toso y me duele, tú ves que está en juego otra parte. ¿Ok? La parte muscular. Una de las cosas también comunes que vemos en la emergencia en pacientes jóvenes que tienen como enfermedad gastrointestinal, que hacen dispepsia y pueden hacer vasoespasmo esofágico y todo, ¿ok? Con dolor ¿Qué, retroesternal. qué es un vasospasmo esofágico, Juan? El esófago, que es la comunicación que tenemos entre boca y estómago, ese ducto, él tiene nervios también y transmite dolor. Y en pacientes que hacen reflujo gastroesofágico después de una comida copiosa o grasosa, él puede hacer este efecto de contraerse, hacer vasoespasmo y producir dolor o presión. Eso lo puede hacer también una persona después de un ayuno, una comida bastante copiosa. O sea, es el equivalente a un calambre en la pierna, ¿no? O sea, pero en vez de la pierna es en el esófago, porque la grasa activa ese mecanismo ¿no? de contrición, de contracción muscular del estómago. ¿Ah? Y hay un dato muy importante que te voy a decir, Miguel, y desafortunadamente tengo 2 o 3 pacientes que pasaron duro por esta situación, hablando del dolor torácico, que es el dolor en la mandíbula o en los dientes. El Ok. dolor en la mandíbula en el cuello, como si fuera mucho lo escriben como un torazón, que le cuesta tragar, o que está aquí en mandíbula apretando, es más importante que el dolor torácico. Eso sí es cardíaco. Interesantísimo. Eso, o sea, muy poca gente lo sabe, Juan. Muchas gracias por decirlo. Hago esa acotación porque tengo pacientes que han pasado por odontólogos, otorrinos, por muchas situaciones buscando el dolor en la mandíbula que le aprieta, que le ahorca aquí, y se ha visto los dientes y resulta que es un infarto en evolución. Y cuando llegan a la consulta ya viene con un electro necrosado y ya, cambia, ya el daño se ocurrió.
¿Por qué la mandíbula? ¿Por qué el cuello? ¿Por qué para mí es más importante un dolor en el cuello que un dolor torácico? Acuérdate que cuando estamos en la etapa fetal, en el vientre de nuestras madres, el esófago, hay una parte que se llama el tubo cardíaco, el tubo cardis, se dice en latín. El tubo cardíaco se origina, es la arteria, la aorta, y de ahí origina vamos a decir, el corazón en las 4 cavidades, pero como una sola cavidad. Y se origina a nivel cervical, C5 y C4. Después que se forma, gira las 4 cavidades, él desciende al pecho y se aloja en el tórax. Pero las terminales nerviosas quedan en el cuello. Y por eso yo puedo manifestar un infarto con dolor en mandíbula. O hasta a veces no torácico y solo el dolor en mandíbula. Ok, o sea que, claro, es por eso, porque siempre quedan conectados el cuello con el corazón. Claro, fueron una sola estructura en un momento y esa unidad nunca se pierde, solamente se diferencia. Eso es bien Exacto. interesante porque entonces los dolores importantes siempre o casi siempre van a tender a reflejarse al cuello. Incluso imagino que el dolor hacia el brazo izquierdo debe tener que ver un poco con eso también, ¿no? También tiene que ver con la irradiación del nervio al brazo izquierdo. Eso es por transmisión de la misma sinapsis que hay en columna. Sí lo hace. Sí. Exactamente. Ese es el mecanismo del por qué el cuello es más importante que el mismo tórax, el dolor torácico. El tórax tiene muchas estructuras nerviosas que no tienen que ver con el corazón. Lo otro es fíjate que pacientes, las neuritis intercostales es una de las causas más comunes de consulta en la emergencia, ¿no? Y el paciente te lo describe, doctor, yo respiro de esta forma muy suave. Si yo respiro profundo, me duele, pero si respiro suave, no me duele. Si yo toso, me duele. Es ese momento que la costilla toca el nervio, donde dispara el umbral del dolor. ¿Okay? Claro, y ese dolor no es cardíaco. No es cardíaco. Es como si describe la gente como si metieran un cuchillo, un tenedor en el arco costal, que cuando llega a respirar profundo, donde más duele. Claro, pero la gente cree que le está dando un infarto, porque mucha gente va a la emergencia porque cree que es algo del corazón. Correcto. Entonces, una pregunta, por cierto, hablando de eso, ¿uno puede fracturarse la costilla y no darse cuenta? Muy difícil, Miguel. Ese es un dolor terrible. Claro, pero uno cree, o sea, sobre todo si te fracturas por aquí arriba, o que como duele todo esto, también tú puedes creer que te está dando un infarto y resulta que, porque no siempre duele cuando uno justo se da el golpe, sino que a veces pasa un par de horas o días para que empiece a doler. Una fractura de costilla, el dolor mínimo va a estar 3 semanas con un dolor, de esa forma. ¿Okay? Exactamente. Un dolor sí, y netamente es terrible el dolor, porque es una transmisión constante del dolor a través del nervio que está en la costilla. Pero sí, no tiene que ver con un infarto, realmente. No. Claro. Doctor Juan, ¿y los pulmones pueden doler también y se pueden confundir quizás a veces puede ser con un dolor en el pecho, en el corazón? O sea, que cuando hablo de que se puede confundir es porque la gente siempre cree que le está dando un infarto, porque nunca creen otra cosa. Entonces, sí. ¿Los pulmones pueden doler también? Los pulmones es distinto, es un dolor mucho más vago, es más la disnea y la presión que dolor. ¿Okay? O sea que no siempre que uno tenga un dolor con dificultad respiratoria es porque le está dando un infarto. Correcto, no siempre, eso es así. Siempre como te dije, la parte depende de los factores de riesgo. Un derrame pleural por un proceso infeccioso. Si yo tengo una neumonía, una infección, la neumonía puede producir líquido y ese líquido inflamatorio en las pleuras del pulmón puede producir dolor. Y a veces van por dolor más que por misma tos. Exactamente, porque estamos hablando que sobre todo en personas mayores, muchas veces la neumonía no duele, o sea, como que pasan los días y como hacen poca fiebre y tal, y otros factores, pues pueden decir, de pronto cuando tienen el derrame, es que pueden decir, ay, me está doliendo algo, lléveme al hospital. Exacto, es correcto. Y hay muchos factores de riesgo dependiendo de esta situación, ¿no? En la patología pulmonar es más la disnea, la respiración rápida,
que te da más que el mismo dolor. Por ejemplo, pacientes que están en silla de ruedas, pacientes que pasan mucho tiempo en silla y que tienen enfermedad venosa severa en los miembros inferiores, ellos tienen un potencial riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar. Entonces, tromboembolismo pulmonar es una enfermedad donde esas venas de las piernas pueden originar trombos y viajar por vía circulatoria hasta el pulmón. Me produce mucha dificultad respiratoria más que dolor en esa situación. ¿Okay? Pero yo pienso que sí, si tú ves las escalas de clasificaciones que hacen con respecto al dolor en la emergencia, mira, las edades y antecedentes patológicos juegan un papel del 50% en parte de la evaluación del paciente en la emergencia. Lo demás viene a ser antecedentes patológicos, exámenes que se realizan en la emergencia, llámese electrocardiograma, llámese marcadores por sangre, pruebas de laboratorio, otras cosas que hacemos. Pero realmente, Miguel, el interrogatorio es lo más importante. Dominar los interrogatorios y los factores de riesgo, ya tienes ahí el 60% del diagnóstico de la persona. Eso es así. Ok. Ok, Juan, buenísimo. Mira, me llamó mucho la atención algo que dijiste al principio del programa, ¿no? Que es que el que fuma aumenta 10 veces la probabilidad de tener una enfermedad cardíaca que el que no fuma, ¿no? Yo estoy preguntándole esto a todos los médicos en casi todas las entrevistas porque se sabe muy poco. ¿Tú sabes algo o si tienes relacionado tu área, por ejemplo, porque los muchachos ya no están fumando, están vapeando en su mayoría, el 80%, ¿no? ¿Se ha oído algo del el dolor o de algún perjuicio en pulmón, en corazón que pueda dar el vapeo, o tú consideras que es algo muy sano y no? Mira, para darte una idea, Miguel, yo tuve hace 2 meses, tuve 5 pacientes hospitalizados por infarto en un transcurso de 2 semanas aproximadamente, y esos 5 pacientes menores de 44 años, todos infartados, esos pacientes tenían en común cigarrillo, ¿ok? Todos tenían, por cigarrillo como común, factor de riesgo común. Hay más riesgo de enfermedad coronaria temprana edad en hombres más que mujeres, como te dije, pero las mujeres la protegen más los estrógenos. Exacto. ¿Ok? Es más común ver a la viuda que al viudo. Sí. Sí, la pregunta que me hiciste ahorita, Miguel, volviendo a esto. Ya sabemos todos los efectos dañinos y negativos que hace el cigarrillo. Desde disparar todos los cánceres, incluyendo vejiga, hasta la misma enfermedad coronaria severa. Ahora, una de las salidas que se ha hecho es lo del vipeo. Ahora, estos cigarrillos electrónicos, al principio hubo como que un lado muy positivo, viendo que se está escapando de los efectos nocivos del cigarrillo. ¿Qué pasa? Ya la FDA en Estados Unidos ya sacó enunciados negativos, donde ya empezaron a ver incidencias de patologías en pacientes fumando con estos vapes. Porque indirectamente ellos tienen muchos de los componentes que tiene el cigarrillo, ¿okay? En forma indirecta, y están despertando a nivel genético, están despertando las mismas células que están promoviendo la aparición o el arranque de muchos cánceres. Interesante. O sea, eso ya está estudiado. Sí, la FDA ya sacó varios enunciados de alerta. Ya eso está publicado en la web y en las páginas de la FDA. Entonces, ya salieron varios anunciados de alerta donde dicen que no es seguro y ya se están presentando incidencias de patología con ella. Entonces, mucha gente lo veía como un escape, una salida, algo mucho más sano, pero no, ¿qué va? No es el hecho. Y a medida que pase el tiempo, más se irán demostrando diferentes efectos secundarios. O sea que efectivamente, como lo hemos dicho a lo largo del programa, nosotros somos muy anti-vapeo, porque aquí se dice vapear a fumar cigarrillos electrónicos. Okay. Entonces, porque efectivamente, o sea, primero era un supuesto sustituto del cigarrillo, pero ahora resulta que ya todos los muchachos que pasan del colegio a la universidad prácticamente se obligan a vapear porque es la moda, ¿no? Entonces, se están haciendo un daño muy temprano que podrían evitar, porque además es una costumbre que no tiene sentido adquirirla. O sea, yo creo que tiene un poco de sentido quizás temporalmente para una persona que quiere salir del cigarrillo, pero no para una persona que no fumaba y entonces
que quiere empezar a vapear, ¿no? Es absurdo. La persona que ha visto eso realmente no ha tomado en cuenta los efectos secundarios que vienen después, o no se ha visto en ese panorama. Entonces, exactamente. No, bueno. Pero siempre uno en la consulta tiene que hacer esa acotación, ese consejo al paciente. Después que uno ve las consecuencias, no tienen vuelta atrás. Claro, que es lo importante de esto, ¿no? Entonces, un dolor de pecho nunca se debe tomar a la ligera. Siempre se debe acudir o a emergencia o a consulta para ser bien canalizado. ¿Por qué? Porque gracias a Dios muchas veces no será nada grave. Pero como nos dijo el doctor Juan Osorio aquí en el programa, puede ser a veces algo muy grave y que pase desapercibido, ¿no? Por supuesto, sí, siempre tomar en cuenta la edad de la persona y los factores de riesgo son factores que te hacen más correr o no en esta situación de entrada. En personas jóvenes, adolescentes y eso es muy raro, ¿verdad? A veces, mira, en la consulta, yo soy cardiólogo de adulto, ¿no? Y a veces me han llevado, por ejemplo, ayer apareció una señora en la consulta llevándome a su hija, que tiene 16, 17 años, que al final es menor de edad. Es una niña. Evaluándolo porque tenía un dolor torácico y la niña tenía un electro súper bello, sano, una niña sana. Yo más bien le di fue calma. Yo creo que fue una clase que le di y me había encontrado la paz en la consulta, la mamá. Realmente no me preocupaba. Hay malformaciones congénitas que a veces no son diagnosticados en la niñez y llegan a ser diagnosticados en la adultez. Me pasó con otras personas jóvenes, pero ya eso no produce dolor torácico, eso produce, son palpitaciones. ¿Ok? La palpitación es irregular. Y ahí es otra historia, Claro, es otro tema interesantísimo que ojalá podamos tocar algún día tú y yo, porque las palpitaciones también son una preocupación muy grande en nuestra población, ¿no? Empiezan no, se asustan, o sea, la gente se asusta con las palpitaciones, sobre todo cuando lo despiertan en la noche y cosas así, ¿no? Pero eso es tela de otra tela, porque es un tema súper amplio, ¿no? Entonces... Exactamente. Y bueno, Juan, ya nos quedan 2 minuticos, ¿no? Entonces te quería hacer una pregunta más y luego, bueno, para despedirnos del programa. Que la pregunta es un poco relacionada con el dolor, si un dolor torácico, un dolor de pecho, ¿verdad? Puede empezar como un dolor en la espalda o siempre son dolores distintos. Ok. Es raro. Puede ocurrir. Okay. Primero empieza por dolor torácico, pero esa pregunta está bien interesante, Miguel, gracias por decirlo. Puede empezar por dolor torácico y manifestarse con irradiación a la espalda. Y a veces puede ser más fuerte en la misma espalda que el mismo precordial, pero siempre empieza por tórax, por delante. Siempre el paciente, como te dije, tomando todos los factores de riesgo, ver realmente qué factores tiene la edad de la persona. Y lo otro es ver si esa persona al realizar movimiento físico, expandir los brazos, levantar el tórax, si se reproduce o no reproduce el dolor por el movimiento y calma al relajarse. Ya netamente ya eso nos da a nosotros más tranquilidad. Vemos más la parte muscular. ¿Okay? Hay otra cosa muy importante. Cuando la persona está durmiendo en la madrugada y lo despierta un dolor torácico, eso es importante. Ese dolor torácico, y generalmente son adultos mayores donde ocurre esto, eso es enfermedad coronaria. O sea, es emergencia. Es decir, si te despierta un dolor, hay que ir a la emergencia. Sí, ellos van a decir, pero si estoy en reposo, ¿por qué voy a tener más actividad, dolores si estoy en reposo? Sí, en reposo está la persona, pero no el corazón. El corazón sí está trabajando 24 horas. Claro. Pero en la madrugada existe algo que se llama el ritmo circadiano, donde las suprarrenales producen una hormona que se llama noradrenalina y aumenta el metabolismo cardíaco. Por eso eso aumenta la incidencia de infarto o angina de pecho durante las madrugadas. Mucha gente que fallece durmiendo en una cama. Por eso los cardiólogos tenemos el horario dividido. Nosotros pasamos consultas de día, estudios en la tarde y las emergencias en la noche. Ok.
Imagínate tú, interesantísimo para que usted vea, un dolor en la noche siempre es importante, un dolor en el pecho en la noche. Entonces, Claro, hay que ir a la emergencia. correcto. Preferible que a usted le diga que tiene una contractura muscular a que tenga algo grave y le digan que no, y que haya pasado una mala noche y no una mala vida, ¿no? Exacto. Porque las consecuencias del dolor torácico son bien fuertes. Doctor Juan, se nos acabó el tiempo, pero de verdad que estuvo muy interesante. Sé que es un tema que da para más y creo que ojalá tengamos de nuevo la oportunidad de tenerlo con nosotros en el programa, pero de verdad que fue una entrevista increíble y estoy seguro que muchas personas aprendieron muchas cosas y muchos datos importantísimos para algo tan común como es el dolor torácico o el dolor de pecho. Muchísimas gracias de verdad. No, no, a la orden, Miguel, siempre a la orden. Hay muchos temas interesantes en medicina y que la población general se nutre a través de ellos. Eso es lo importante, que todos sepan. Claro que sí. Y te esperamos muy pronto por aquí. Y a ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que tenemos más y mucho más y vida mejor para todos ustedes.